¿Alguna vez te has preguntado si realmente importa cómo vives? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el profeta Ezequiel responde esta pregunta. Y si ya tienes tu hilo a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Ezequiel capítulo 42 y el día de hoy vamos a leer todo el capítulo. Y la palabra de Dios dice así: el hombre me llevó al exterior, al atrio exterior, en dirección al norte. Me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 100 codos de largo por el lado del norte y 52 codos y 50 codos de ancho. Frente a los 20 codos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior, habían los 3 pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 10 codos de ancho y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 52 codos de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 50 codos, mientras que las que estaban próximas a la nave central medían 100 codos. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, disposiciones y entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. Después el hombre me dijo: las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones sagradas. Ahí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Ahí colocarán las ofrendas más sagradas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque es el lugar santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Cuando él terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental y este medía 500 codos. Después midió el lado norte y también medía 500 codos. Luego el lado sur, 500 codos, usando la vara de medir. Luego se volvió hacia el lado oeste y midió 500 codos, usando la vara de medir. El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 500 codos de largo por 500 codos de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Y después de todo esto que acabamos de leer, que hablan de muchas medidas y cámaras, sacerdotes, separación entre lo santo y lo común, me gustaría llevarte a una pregunta y con eso quiero comenzar. ¿Realmente importa cómo vives cuando nadie te está viendo? Porque podemos aprender a separar nuestra vida, porque aquí hablamos mucho de profano, santo, ¿no? Y una cosa es la versión que tú y yo mostramos en redes sociales, y otra puede ser la versión que mostramos en nuestra familia, otra puede ser la versión que mostramos en la iglesia, y luego hay otra versión que también mostramos cuando nadie nos ve. A veces estamos construidos de muchas falsas identidades. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones secretas. Y sabes, muchas veces nos lleva a pensar, bueno, mientras nadie se entere, no pasa nada. No pasa nada si yo me comporto de este lado en la iglesia y de este lado en la escuela y luego en redes sociales. Entonces, a veces nuestra vida está muy diversificada. Pero Ezequiel 42 nos presenta una idea completamente diferente.
Dios está mostrando a Ezequiel el templo. Seguimos con la misma visión de ayer. Y en medio de todas las habitaciones, pasillos y medidas, aparece una distinción repetida: lo santo y lo común. Y esto es un común en lo que lo que leímos hace rato. Y Dios está enseñando que su presencia cambia, debiera cambiar la manera en cómo tú y yo vivimos. Y el punto número uno que te quiero dar el día de hoy es que si Dios es santo, no podemos tratarlo como algo común. ¿Sabes? Los primeros versículos de Ezequiel 42, Ezequiel describe unas cámaras que estaban junto al templo. Estas habitaciones tenían una función muy, pero muy específica. En ellas los sacerdotes podían guardar y comer las ofrendas que pertenecían a Dios. El versículo 13 dice que ahí comían las cosas más santas, las más sagradas, las santísimas. Pero ¿por qué tanta precisión de Ezequiel? Porque Dios está enseñando luego aquí que lo que pertenece a Dios no puede tratarse como cualquier cosa. Había espacios específicos, había funciones específicas, había cosas que eran santas y cosas que eran comunes. No porque Dios fuera obsesivo con la arquitectura, sino porque estaba enseñando a su pueblo quién es Él. Un Dios santo. Es completamente diferente de nosotros. No es simplemente alguien que está allá arriba. No es una energía cósmica como muchos lo dicen. No es un amuleto, no es una herramienta que utilizamos cuando necesitamos de su ayuda. Él es Dios, Él es el creador, Él es el rey. Él es santo. ¿Sabes? Y aquí chocamos directamente con nuestra cultura. Porque tú y yo vivimos en una época donde todo queremos que esté hecho a nuestra medida, a lo que nosotros queramos, incluso Dios. Queremos un Dios que nos ayude cuando lo necesitamos, queremos un Dios que nos dé lo que queremos un Dios que no cuestione nuestras decisiones, queremos un Dios que nunca nos diga que estamos equivocados incluso. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Y muchas veces no rechazamos a Dios, no porque no queramos que exista, lo rechazamos porque no queremos que tenga autoridad sobre nuestra vida. Y lo vuelvo a repetir, muchas veces rechazamos a Dios porque simplemente no queremos que Él tenga autoridad en nuestra vida. Todos queremos los beneficios de Dios, pero sin tener que rendirnos a Dios. Por eso Ezequiel nos recuerda que no podemos acercarnos al Dios Santo tratándolo como algo común. Pero bueno, aquí aparece otro punto. Si Dios es santo, ¿qué significa eso para nosotros? Porque sería fácil escuchar esto y pensar, bueno, Dios es santo, yo no, entonces, ¿qué tengo que hacer? No hay nada que hacer. Y aquí está lo importante, y ese es mi punto número 2. La santidad de Dios debiera cambiar la manera en cómo tú y yo vivimos. En los últimos versículos de Ezequiel 42, después de describir todas estas cámaras, Ezequiel sale del templo y el texto vuelve a hablar de las dimensiones del lugar. Pero en el versículo 20 aparece una conclusión. El versículo 20 prácticamente dice que el hombre tomó las medidas de los 4 lados y la zona estaba rodeada por un muro que medía 500 por 500. Y este muro separaba lo sagrado de lo profano. Y ahí está la idea central de todo ese capítulo que acabamos de leer. Diferenciar, separar, reconocer que no todo es igual. Y esto también tiene una aplicación mucho más profunda que simplemente saber para qué eran esas habitaciones. Dios estaba enseñando a su pueblo que si Él iba a estar en medio de ellos, su manera de vivir no podía ser igual a la de antes. Y esto también es profundamente relevante a la de nosotros, porque nuestra cultura nos dice, haz lo que quieras, tu verdad es tu verdad. Mientras no le hagas daño a nadie, todo está bien. Pero el cristianismo comienza con una idea completamente diferente. Dios define lo que es bueno, no nosotros. Él es quien lo hace. Nuestras decisiones importan. Cómo tratamos a las personas importan. Cómo manejamos nuestras relaciones importa. Lo que hacemos con nuestro cuerpo importa. Lo que hacemos cuando nadie nos ve importa. Cómo manejamos nuestro dinero importa. No porque podamos ganarnos el amor de Dios siendo buenos, sino porque la presencia de Dios transforma la manera en cómo vivimos. Pero aquí necesitamos detenernos, porque si somos honestos, nadie puede vivir a la altura de la santidad de Dios.
Todos cruzamos las líneas, todos hemos hecho cosas que sabemos que están mal, todos hemos tenido pensamientos que no quisiéramos que otras personas conocieran, todos hemos vivido en algún momento como si Dios no existiera. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede una persona imperfecta como yo acercarse a un Dios santo? Y aquí es donde entra Jesucristo. Jesucristo no vino simplemente a enseñarnos cómo se vive mejor, vino a enseñarnos que nuestro problema era mucho más profundo. Nuestro problema era el pecado, es el pecado todavía. Entonces en la cruz es donde Jesús tomó el juicio que tú y yo merecíamos. Y Él murió en nuestro lugar. ¿Sabes? Por eso el Evangelio no dice, haz lo suficiente el bien para acercarte a Dios. En realidad el Evangelio dice, Cristo hizo por ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Entonces Ezequiel 42 no es simplemente un capítulo lleno de habitaciones y medidas. Detrás de estos hay una gran verdad, que Dios es santo. Y si Dios es santo, nuestra vida no puede seguir siendo indiferente. Entonces la pregunta con la que comenzamos vuelve a nosotros. ¿Realmente importa cómo vives? Sí, importa. Pero no para que Dios te ame. Vives de manera diferente porque Dios ya te amó primero. La pregunta es, ¿has experimentado el amor de Dios? Si no es así, hoy es un buen día para que lo empieces a experimentar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y por cómo nos confrontas con ella, Señor. Haces que nos demos cuenta que nosotros no estamos a tu altura y que tú eres santo y nosotros somos imperfectos. Por eso es que tanto te necesitamos. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, que pudo venir, Señor, para que nosotros pudiéramos tener camino directo hacia ti, nuestro Padre Celestial. Padre, nosotros no podemos, ayudarnos todos los días a seguir conectados a ti, a seguir tomados de tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.